Bienvenidos a una nueva emisión de entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar con Tibisay Lucena, es presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Gracias por estar aquí en los estudios de RT. Muchas gracias, Diana, por invitarme a tu programa. En principio, bueno, el cuestionamiento, diría, de muchos países del mundo que hablan de unas elecciones que no serán libres, que no serán independientes en Venezuela, que puede llegar a tener algún tipo de vulnerabilidad. ¿Qué le puede usted decir a esas naciones que aseguran que en Venezuela no hay una libertad para poder elegir? Mira, en Venezuela nosotros hemos construido un sistema electoral que, como siempre he dicho, está blindado contra el fraude. En Venezuela, desde el año 2003-2004, comenzamos a hacer esta serie de garantías electorales que hoy día lo hemos convertido en el sistema de garantías electorales, que consisten en dos aspectos fundamentales. La primera, que tiene que ver con las garantías en relación al buen funcionamiento del sistema automatizado del voto. Es decir, en Venezuela tenemos una serie de auditorías, de chequeos y de prechequeos del sistema automatizado que nos permiten asegurar, conjuntamente con las organizaciones políticas que tienen candidatos y candidatos en cada proceso electoral, asegurar que lo que es la máquina de votación funciona muy bien, el software, la data que está metida allí, la transmisión y sobre todo la emisión de resultados es perfecta y funciona como debe funcionar. También adicionalmente a eso tenemos otra parte que garantiza lo que son los resultados electorales y la transparencia y la confiabilidad de un proceso electoral, como son todas esas otras solicitudes que hacen los actores políticos que quieren que aseguremos, por ejemplo, la inviolabilidad del voto, el secreto del voto, que haya equilibrio en la campaña electoral. Todas esas estimaciones que nosotros hacemos para cada proceso electoral también están bien difundidas, les damos la información a las electoras y los electores, y ese es un conjunto de garantías que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Estos señalamientos que se han hecho en los últimos tiempos en relación con la materia electoral y la elección presidencial vienen como una medida para tratar de impedir un proceso electoral del 20 de diciembre. Cuéntele a la gente que no conoce cómo se vota en Venezuela, cómo van a ser los ciudadanos el 20 de mayo. En Venezuela tenemos un sistema electoral que está 100% automatizado. El voto en Venezuela, en todo el país, en todo el territorio nacional, se vota en la máquina de votación que al final emite un comprobante de voto, y esa es una de las seguridades que le da a los resultados electorales y el proceso electoral en general. Se ha dicho, Diana, también, por ejemplo, que es una elección que no es competitiva. En Venezuela tenemos 19 partidos políticos a nivel nacional, de los cuales 17 están participando en este proceso electoral. Tenemos 5 candidatos, es decir, tenemos una elección donde prácticamente el 100% de los partidos políticos están participando. Sin embargo, hay mucha gente que a ese argumento replica de que en realidad son diferentes nombres, todos afines al gobierno ejecutivo. Bueno, son las alianzas que establecen los partidos políticos. Eso ya es parte de lo que es el sistema de alianzas y de partidos y de las estrategias políticas que forman los partidos políticos en cada proceso electoral. En algunas oportunidades, allí ellos señalan cuáles son las alianzas para el partido de gobierno, y los otros también tienen sus alianzas con el candidato de oposición o los candidatos de oposición. Y hablando de alianzas y de partidos, ¿usted cree que todos los aspectos de la sociedad y de la política venezolana van a estar representados, llámese oficialismo o oposición? Bueno, están el candidato que es el presidente de la República, que representa una parte de la población venezolana. Están otros candidatos, hay 3 candidatos que también representan parte de la oposición venezolana, y un candidato que, digamos, ha estado también allí
por iniciativa propia si no tiene partido político, pero que se lanzó a la contienda de nacional. manera independiente. Usted, como presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y ante los diferentes dichos que se dieron en la Cumbre de las Américas, donde muchos de los presidentes de la región dijeron que iban a desconocer el resultado electoral, ¿cuál es la interpretación que hace al respecto? Mira, a mí me sorprende cuando escucho ese tipo de comentarios, porque uno se da cuenta que son argumentaciones meramente políticas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cómo es que vas a decir que no aceptas unos resultados electorales de una elección que aún no se ha realizado? Eso es una cosa que es insólita, una cosa que no tiene parangón en ningún otro proceso electoral, por lo menos en la región latinoamericana. Esos mismos países que dicen que no van a aceptar resultados electorales en Venezuela, por ejemplo, no tienen ningún tipo de seguridad en su propio sistema electoral. Son sistemas electorales que son frágiles, que no brindan seguridad de ninguna naturaleza a sus electoras y a sus electores. Pero ese es el sistema electoral de esos países, y Venezuela y el Consejo Nacional Electoral es muy respetuoso de eso y no nos metemos en esos procedimientos internos. Sin embargo, esos presidentes de esos países, de sistemas electorales que realmente son frágiles, van y dicen que en Venezuela, donde hemos demostrado de manera fehaciente a lo largo de los últimos prácticamente 18 años, que hemos construido un sistema electoral que es demostrable, es verificable, es monitoreable y además de eso es certificado por los mismos partidos políticos. Entonces usted que participan en el proceso electoral. Le puede decir a esos mandatarios que en la Cumbre de las Américas dicen que van a desconocer, dijeron que van a desconocer los resultados, que las elecciones en Venezuela son creíbles, son transparentes y son libres. Las elecciones en Venezuela están blindadas, son transparentes, porque damos todas las garantías y las seguridades que en otros países incluso no se dan. En Venezuela los hacemos. Tenemos ese sistema de revisión y de chequeo, como dije, del sistema de votación antes de la elección, durante todo el proceso de organización y aún después del proceso de votación se siguen revisando. Por ejemplo, nosotros revisamos y chequeamos y auditamos los medios de transmisión en Venezuela para asegurarnos la limpieza de los resultados electorales. Yo quisiera decirte, Diana, que no existe ningún país en el mundo donde hace este tipo de auditoría que certifica la pureza y la transparencia de los resultados electorales. Y por supuesto, no tengo necesidad de decírselo a ninguna persona o presidente en particular. Las venezolanas y los venezolanos saben, y por eso la participación cada día se ha mantenido en los últimos años en aumento. Tenemos un país que tiene una gran cultura cívica y electoral, que para cada proceso electoral, este es el proceso número 23 que hacemos en 18 años. Es interesante lo que usted menciona, Tibisay, porque el voto en Venezuela no es obligatorio. La gente va a asistir de forma voluntaria si es que quiere y si no se queda en su casa. ¿Usted estima algún tipo de porcentaje de presentación de las personas, de los votantes, y cómo puede influir aquellos que no piensan votar? Mira, como bien lo dices, en Venezuela el voto es un derecho. No está penalizado siquiera las personas que no quieren votar. Si la oferta electoral no le complace, tiene todo su derecho de no ir a votar. Sin embargo, en todos los últimos años, como te mencioné, la participación ha ido creciendo. Nosotros tuvimos en la época de los 90, de los 80, en décadas pasadas, la participación incluso en elecciones presidenciales que era muy, muy baja. En la participación en Venezuela podemos decir que tenemos una democracia efervescente, donde las venezolanas y los venezolanos siempre están dispuestos a ir y asistir y votar, no solamente en elecciones, sino también en los procesos de referendos que nosotros hemos tenido. La Constitución de 1999, nuestra Constitución bolivariana, califica 2 veces la democracia venezolana, participativa y protagónica, y establece una nueva división de los poderes, en este caso, además del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Poder Ciudadano y el Electoral. Y el electoral para darle cabida y darle vida
a esta democracia participativa y protagónica que hemos venido construyendo a lo largo de las 2 últimas décadas prácticamente. Siguiendo con esta línea, la oposición más dura al gobierno de Nicolás Maduro no se presenta y llama a no votar. ¿Usted cree que eso puede tener incidencia en la población? Mira, ahí tenemos los candidatos, tenemos 5 candidatos, hay una buena oferta electoral y de allí el electorado venezolano tendrá que decidir. Usted no me va a tirar porcentajes por lo que veo. Nosotros siempre en el Consejo Nacional Electoral esperamos una alta participación en cada proceso electoral. ¿Y qué sería una alta? Una alta participación siempre para una elección presidencial es difícil decirte. Como te digo, nosotros aspiramos que el 100% de la población electoral vote, pero siempre son porcentajes un poco menores que eso. Con esta campaña del no vaya a votar, del tratar de que la gente no se dirija a las urnas, igual también tomaron desde su organismo una decisión al respecto, de que no se puede hacer propaganda para no ir a votar. No, eso es una disposición legal que está desde hace muchísimos años en las leyes venezolanas. Y ahora la están promoviendo un montón. Y siempre hacemos un llamado a que no se puede justamente hacer un llamado en contra de la votación. Pero los candidatos participantes con justo derecho también le han pedido al Consejo Nacional Electoral que les recordemos a la ciudadanía que no se puede desestimar el voto. Por eso la campaña. Por eso nuestras declaraciones, para hacer un recordatorio de lo que son las disposiciones legales en cuanto a las campañas electorales. Vamos a hacer un corte. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Tibisay Lucena del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Tibisay, hablemos un poco de su gira ahora por diferentes países. Coménteme cuál es la devolución que hay en diferentes lugares y países con respecto al sistema electoral venezolano. Mira, estuvimos primeramente en Túnez, luego nos fuimos a la Unión Africana en Addis Abeba. Básicamente es para también posicionar lo que es el sistema electoral venezolano y la transparencia y confiabilidad de las elecciones presidenciales. Esta es una elección que particularmente ha sido terriblemente atacado. Sabemos que el país vive bajo una gran presión. Existen países que han sancionado el país de manera en sus aspectos económicos y financieros, pero también a medida que fuimos avanzando en este proceso electoral, sancionaron a las autoridades electorales a sí mismos. Entonces decidimos salir para exponer cuáles son las condiciones y esas garantías que da el Consejo Nacional de Venezuela a las venezolanas y los venezolanos, no a las naciones extranjeras. El Consejo Nacional Electoral trabaja para el pueblo de Venezuela, asegurar los resultados electorales al pueblo de Venezuela, dando estas garantías a los actores políticos y a los partidos políticos que están participando en ella. De hecho, usted es una de las sancionadas por parte de la Unión Europea. ¿Cómo toma esa sanción? Estoy sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Canadá, y además de eso por la Unión Europea y Suiza, que también recientemente lanzó unas sanciones contra mí. Las autoridades electorales también fuimos sancionadas por Panamá. Eso los tomo como una medida, unas amenazas, una forma de presionar para que una elección democrática se dé. Es como, se pide democracia, pero es contradictorio porque las medidas son antidemocráticas. Es tan absurdo que uno sabe que son medidas políticas que no tienen ningún tipo de basamento cuando me sancionan, por ejemplo, en mi caso, la Unión Europea, diciendo que el Consejo Nacional Electoral ha disminuido la democracia en Venezuela. Hemos hecho 22 procesos electorales, este es el número 23. En Venezuela se hacen referendos para consultar a la población venezolana para que decida, referendos revocatorios, referendos acerca de la reforma constitucional, de una nueva constitución. Es decir, como te dije al principio, es una democracia cada vez más efervescente.
En Venezuela, te doy un dato, por ejemplo, en Venezuela, para 1998, el 20% de la población venezolana mayor de 18 años estaba excluida del registro electoral. Es decir, no podían ejercer los derechos políticos en Venezuela. Nosotros fuimos yo tengo 18 años en el Consejo Nacional Electoral, 12 de los cuales he estado como presidenta. Hemos trabajado en una política de inclusión y de soberanía porque consideramos el voto, el derecho al sufragio como derechos políticos, derechos humanos y ejercicio de soberanía. Hicimos durante todos estos años para incluir a todos esos venezolanos a la ciudadanía, a los derechos políticos que anteriormente estaban sin ejercer, es decir, no contaban como ciudadanos o como ciudadanas. Sin embargo, en el día de hoy tenemos un registro electoral pleno donde todo aquel que quiera y esté de acuerdo con la oferta electoral va y se presenta como efectivamente lo hace. Entonces, tú ves paradójico, tú ves como una contradicción allí donde te dicen que el Consejo Nacional Electoral, o en todo caso, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha deteriorado la democracia. ¿En qué sentido? Si pocos países han tenido en la región, han tenido este cuidado para expandir los derechos políticos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. ¿Su organismo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es independiente del gobierno de Nicolás Maduro? De acuerdo a como está en la Constitución, somos parte de la división de poderes independientes, autónomos, y somos escogidos como establece en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece que somos 5 integrantes de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Uno viene de las facultades de Ciencias Jurídicas y postulado o postulada por las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades nacionales. Uno viene por el Poder Ciudadano y 3 venimos de la sociedad civil. A mí me postularon un grupo de mujeres. Yo he tenido una militancia dentro del movimiento de mujeres en Venezuela desde muy jovencita, y la postulación que me hace es en este sentido. Pero te hago también esto, ¿no? Esto está institucionalizado, es constitucional. En otros países de Latinoamérica, los organismos electorales están integrados por representantes de los partidos políticos. En Europa, por ejemplo, quien hace las elecciones es el Ministerio o su equivalente, el Ministerio de Interiores, es decir, del Ejecutivo Nacional. Entonces, en Venezuela es un poder autónomo, constitucional, independiente, y a ese es el que dicen que es sesgado, que es un apéndice del Ejecutivo, cuando realmente en otros países, como digo, muy respetuosa como soy de lo que es la legislación de otros países, en otros países son representantes directos de partidos políticos o representantes directos de los ejecutivos nacionales. ¿Qué hay en cuanto a los veedores internacionales que va a haber en las elecciones? En Venezuela tenemos una política de traernos en los últimos procesos electorales, yo diría como desde el año 2006, en respeto a nuestra legislación, en respeto a la soberanía y a la dignidad del pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos dos programas en especial: el de las misiones electorales, donde nos traemos generalmente expertos electorales que nos acompañan a lo largo de la organización, participan en las auditorías, se vienen por un periodo de tiempo muchísimo más largos, y además de eso, como hacen en otros países, en la última semana de la elección traemos nuestro plan de acompañamiento, que traemos expertos, políticos, diputados, diputadas, académicos, universidades, y especialmente invitamos a los organismos electorales de diversas partes del mundo. En esta ocasión, en las próximas elecciones presidenciales, ¿qué países van a estar representados como veedores internacionales? Tengamos en cuenta que no son tampoco aquellos países que critican el sistema electoral de Venezuela. Por ejemplo, la Unión Europea, la ONU, que se ha pedido en algún momento también de que vaya alguien, diferentes organismos latinoamericanos, incluso países de allí que no están de acuerdo con el gobierno y creen que lo que usted decía recién, que el organismo que usted encabeza es un apéndice del Ejecutivo.
Sí, bueno, también te digo algo, Diana. A mí me encantaría, por ejemplo, que la Unión Europea invitara al Consejo Nacional Electoral, aunque sea a una elección en Europa, porque tenemos bastante experiencia, muchísima experiencia y muchas cosas que intercambiar y enseñar en materia de transparencia y de organización en cuestiones electorales y en elecciones. La Unión Europea decidió no asistir. Yo la invité. Invitamos a Federica Mogherini, invitamos a la Unión Europea a asistir. Son decisiones de los países que no van a asistir. Sin embargo, nosotros hicimos una invitación amplia a todas partes, a todos los países del mundo. ¿Cree que en este caso Federica Mogherini, por ejemplo, de la Unión Europea, sí tiene una inclinación ya tomada políticamente en Venezuela? Claro, por supuesto, ya dijo que no, esa es una posición política. Me sancionaron por razones políticas. ¿Y cree que en ese caso se inclina a la oposición más dura? Sí, bueno, supongo que sí. Simple hecho de decir que no van a asistir a la elección en Venezuela ya también dice muchísimo de cuáles son las posiciones políticas que tienen. Es decir, te están juzgando. De nuevo te lo digo. Es increíble cuando se dice que en Venezuela las elecciones son hechas por un organismo que es dependiente del Ejecutivo, cuando en Europa el Ejecutivo es el que hace directamente las elecciones, no en Venezuela. Somos un poder autónomo e independiente, tal como lo dice la Constitución. Usted es presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela desde la sociedad civil propuesta. Sí. ¿Pero tiene alguna inclinación política? Mira, como te digo, las fuentes de integración del Consejo Nacional Electoral dice que son sociedad civil, poder ciudadano y las universidades. A lo que voy, usted como ciudadana, ¿simpatiza con alguna de las corrientes políticas? Nunca he militado en ningún partido político en mi vida. Yo vengo de la academia y antes de la academia vengo de del sistema de orquesta. Yo tocaba violonchelo en la orquesta, en el sistema. Es decir, he pasado mi vida en sitios ajenos a lo que es la política. ¿Y usted se considera una funcionaria independiente? Me considero, por supuesto, una funcionaria independiente que está siempre al servicio del cumplimiento de la Constitución y lo que está en la ley. Te digo también, por ejemplo, que se critica mucho las decisiones que toma el Consejo, porque cuando tomamos decisiones que están apegadas a la Constitución y no le gusta a un sector, entonces se dice que son decisiones que favorecen a una determinada corriente política. Si tomara decisiones fuera de la Constitución, entonces tú dices, te preguntas, ¿será que lo que se quiere es que rompamos y no cumplamos con la ley para complacer? No. El Consejo Nacional Electoral, tal como se establece, cumple y hace cumplir la ley y la Constitución. Gracias, Tibisay, por la entrevista. Gracias a ti, Diana. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre.